Con la Revolución de Mayo se inicia el proceso de independencia de las colonias de América del Sur. Y se trata justamente en esa semana de un proceso que culmina con el absolutismo y que le va a empezar a devolver el poder, en primer lugar, a los cabildos, a esa institución que recoge el poder popular. Y paulatinamente ese proceso de emancipación de las colonias de América del Sur va justamente a construir el nuevo orden político de las jóvenes naciones americanas de nuestra América del Sur. Y justamente quería traer hoy para compartirles algo del pensamiento de Mariano Moreno, que fue, sin dudas, creo yo, el filósofo de la Revolución. Digo, la Revolución de Mayo fue una revolución que no estuvo hecha por las leyes de la historia, que no estuvo hecha por fuerzas abstractas, sino que estuvo hecha por personas de carne y hueso, por Castelli, por Paso, por Monteagudo, por hombres ilustrados y también de acción. Y fue justamente en ese conjunto de hombres que llevaron adelante este proceso emancipatorio que Mariano Moreno iba a, creo yo, tener un protagonismo y además iba a tener un protagonismo respecto de la tradición del pensamiento filosófico político aquí en América del Sur y en particular en el Río de la Plata, ¿no? Vamos a la vida de Mariano Moreno. Se había formado desde muy joven en la lectura de libros, ¿no? Se había formado en, como decía su hermano Manuel Moreno, después de emplear algunos ratos en distracciones inocentes, dedicaba su tiempo a cultivar las materias que estudiaba y adelantar sus conocimientos por la lectura de cuantos libros podía procurarse. Y ya de muy joven, ¿no? Ingresa al Colegio de Ciencias Morales y comienza a vincularse con libros que estaban prohibidos en el Río de la Plata, con libros que llegaban a través del contrabando. ¿Contrabando qué quiere decir? ¿De dónde viene esa palabra? De contra el bando real. El bando real establecía que solamente el Virreinato del Río de la Plata, las colonias podían comerciar con España, pero los ingleses ya habían metido la cola y desde hacía rato, e ingresaban un montón de productos que venían de Inglaterra, de Holanda, de los países donde estaba desarrollándose las grandes industrias en esa época, y también llegaban libros, ¿no? Como dice también, y ahora voy a ir a Mariano Moreno, ¿no? Esto lo escribía en la Gaceta de Buenos Aires, que también se lo reconoce a Mariano Moreno como el primer periodista del Río de la Plata, fundó la Gaceta de Buenos Aires, y desde esa Gaceta de Buenos Aires iba explicando de algún modo, a partir justamente de la revolución. Juli, por eso mismo no se puede, por eso cuando hablamos de periodismo no podemos, también hablamos sí o sí de política. Totalmente, Ur. No, digo, no, esto de ahí el diario objetivo, el diario que no toma posición, no. Mariano Moreno lo hizo claramente por una cuestión tal cual. Y después lo siguieron, bueno, obviamente Mitre y... Claro. Y tantos políticos, claro, tal cual. Y vos lo que decís es muy importante, Ur, porque estaba justamente revisando y encontraba muchos artículos que mencionan cómo Mariano Moreno, luego de la Semana de Mayo, hasta diciembre de 1810, más o menos desde fines de mayo hasta noviembre-diciembre, en la Gaceta de Buenos Aires va en cada una de sus editoriales justificando y llevando adelante su plan de gobierno, y lo va comunicando a través de un medio periodístico. Por eso muchas veces cuando se habla de periodistas hoy, digo, qué lejos ha quedado muchas veces la práctica hoy de honrar a nuestros padres fundadores de la patria. Claro, porque hay que hacer una diferencia. Hacían periodismo político. Exacto. No hacían politiquería ni operaciones. Claro, tal cual, así es. Se discutía política. Totalmente, se discutía política. Y decía justamente Mariano Moreno, los libros prohibidos, mensajeros de ideas revolucionarias en física y en política, se empiezan a filtrar a veces por las aduanas mezcladas entre objetos de contrabando. Se trata justamente de las obras de los enciclopedistas y de los franceses del siglo XVIII. Y es así que comienza a leer filósofos, comienza a leer a los grandes filósofos del contractualismo, a Locke, a Montesquieu, a Rousseau, a Adam Smith, a economistas, y cuando tiene 20 años parte
Mariano Moreno hacia Chuquisaca, ¿no? Donde estaba el centro del saber. La Universidad de Chuquisaca reunía a los jóvenes de distintos lugares de la América colonial y justamente circulaban los libros europeos, allí los libros que venían con ideas revolucionarias, que van a ser leídos y, por ejemplo, Rousseau va a traducir Mariano Moreno va a traducir a Rousseau, va a traducir el contrato social de Rousseau, ¿no? Y además de estas ideas revolucionarias, de este ambiente universitario en Chuquisaca, descubre algo que lo va a impactar y que lo va a marcar y va a marcar su accionar político. Descubre, junto a esa clase intelectual, la miseria y la explotación de nuestros indígenas y la miseria y la explotación de nuestros pueblos. Allí en Chuquisaca descubre una gran desigualdad. Y justamente, como dirá José Pablo Feynman, ese encuentro con los libros y ese encuentro con la explotación harán de nuestro Mariano Moreno al más caracterizado exégeta de Rousseau. Y a partir de allí, él se deslumbra y se fascina con el comienzo del contrato social de Rousseau, que dice: el hombre nace libre y en todas partes se encuentra encadenado. Entonces, justamente, esa constatación de una libertad perdida lo va a llevar a Mariano Moreno a ser uno de los grandes hombres de acción de la Revolución de Mayo. Y además descubre conceptos fundamentales para esa generación de revolucionarios de Mayo. Descubre el concepto de pacto social, descubre el concepto de soberanía popular, descubre la categoría de pueblo como una categoría política y descubre justamente que el pueblo es la expresión de la voluntad general. ¿Qué será la voluntad general? Y acá justamente Mariano Moreno comienza, imbuido de este espíritu rusoniano, a pensar la emancipación americana. Rousseau justamente dirá, en primer lugar, que ante todo hay un espíritu que es insolente y que es cuestionador. Ese espíritu es lo que él encuentra en Rousseau y lo que le va a transmitir a sus compañeros revolucionarios en los años previos a la Revolución de Mayo, ¿no? También como revolucionario descubre ese espíritu fundante, la desacralización del orden establecido. Esto es fundamental, porque quizás nosotros perdemos la perspectiva de que aquí se llevó adelante una revolución que va a implicar la ruptura con los lazos de la metrópolis y que va a llevar a una emancipación de los pueblos de Sudamérica. Fíjense lo que decía Mariano Moreno: los tiranos habían procurado un origen divino a la autoridad, un origen divino del poder político, pero la impetuosa elocuencia de Rousseau, la profundidad de sus discursos, la naturalidad de sus argumentaciones empezaron a disipar aquellos viejos prejuicios. Y hay acá por primera vez con Mariano Moreno algo que en los libros de filosofía política se conoce como doctrina o teoría ascendente del poder. ¿Qué está discutiendo Mariano Moreno? Eso que durante muchos siglos había sostenido al poder hegemónico en España, que era que el poder venía de Dios a los reyes y los reyes casi por orden divino podían construir un orden político y les debíamos obediencia. Aquí justamente lo que va a empezar a sostener Mariano Moreno, siguiendo a Rousseau, es que todos nacemos libres e iguales por naturaleza y en nosotros está el poder que, si emana de Dios, si es que Dios existe, está justamente en nuestra voluntad construir un orden de abajo hacia arriba. Por eso Mariano Moreno funda una teoría ascendente del poder. El poder está justamente en una institución que va a ser protagonista de la Semana de Mayo, en el Cabildo. ¿Por qué se habla de Cabildo abierto? Porque estaba el pueblo allí, detrás de casi ya casi caricaturas, uno puede decir, de French y Beruti, ¿no? Eran dos muchachos que efectivamente estaban incitando al pueblo en la participación política y en la construcción de un nuevo orden. Como él dice, sigo con nuestro amigo Mariano Moreno, los pueblos aprendieron a buscar en el pacto social la raíz
y el único origen de la obediencia, no reconociendo a sus jefes como emisarios de la divinidad. Acá también, digamos, está adaptando justamente esa idea de pacto social que aparecía en Rousseau para construir un nuevo orden, un orden social y político. Pensemos el preámbulo de nuestra Constitución que dice: nos, los representantes del pueblo, reunidos en convención general constituyente. El momento del cabildo es la convención general constituyente que un grupo de personas se da a sí misma en ese momento fundacional de un nuevo orden. Eso es casi una copia del capítulo 7 del contrato social de Rousseau, cuando habla de la convención general constituyente en el origen del poder político, ¿no? Por eso él dice, Mariano Moreno, volvemos a Moreno, ¿cuál fue el mérito de la obra de Rousseau? Y el mérito fue pensar en clara luz el origen de los derechos del pueblo. Por eso estamos en un momento fundacional, en el momento fundacional de la patria. El origen del poder y el origen del pueblo es justamente el consenso, el consentimiento y la voluntad general, justamente como la expresión de ruptura con el orden establecido. Por eso la voluntad general es quizás lo más inasible, pero al mismo tiempo lo más sagrado. ¿Y qué es la voluntad general? Quizás sea la expresión de algo que nos trasciende, la idea de independencia, la idea de patria, la idea de bien común, pero no, como decía Mariano Moreno, como una sumatoria de intereses individuales. Eso sería un contrato entre privados, sino quizás la voluntad general expresa nuestras diferencias. Qué difícil pensar esto hoy, aquello que no tenemos en común. ¿Qué es lo que no tenemos en común? Quizás un montón de cosas, pero justamente nos podemos poner en común porque protegemos la vida y porque sabemos que la razón política fundante depende de nosotros, de las personas de carne y hueso. Justamente lo que vos decías antes, Sur, negar la política es justamente militar a favor de la muerte. Sí, ¿qué es lo que hacen desde la oposición? Y ejercer la ciudadanía que tanto nos falta, ¿no? Porque solemos reclamar en cabeza de presidente, estamos como, nos ha quedado esa cosa caudillesca, ¿no? De uno a la cabeza y todos siguiéndolo, y lo que a veces notamos en los países serios europeos, como estoy diciendo serios con comillitas, es que la ciudadanía responde a las medidas, exige, denuncia, es activa. Totalmente. Y eso nos falta, me parece, aprender. Sí, y creo, coincido, Ura, absolutamente, porque el tema de la ciudadanía es clave, porque la ciudadanía es un ejercicio de abajo hacia arriba, y me parece que todo el tiempo Mariano Moreno lo que está diciendo es que esa revolución o ese pacto entre las personas es un pacto que tiene que ver con la participación política, como vos decías, la participación ciudadana. Y en este sentido, justamente, hablamos de soberanía popular, hablamos de la expresión voluntaria de las personas en función de cuidar, de proteger, de hacer valer sus derechos. Por eso con la Revolución de Mayo asistimos a un nuevo orden, a un nuevo pacto libre de ataduras del poder anterior, libre de ataduras del poder imperial, y siguiendo a Mariano Moreno, ese pacto está basado en los principios de la voluntad popular y de la razón, que son, como decía Mariano Moreno, la base eterna de todo derecho y de donde debe generarse la ley humana, es decir, donde deben generarse el conjunto de normas que nos hagan una sociedad más justa y más libre. Por eso, y para ir cerrando, me parece que, como bien decía Úrsula, estamos en un momento en donde muchas veces nos vemos abrumados por la realidad, ¿no?, social, política, sanitaria, pero creo que la participación ciudadana es sin dudas uno de los legados más importantes que nos deja esta Revolución de Mayo y que nos deja la obra de este pensador, además de revolucionario, que fue
Mariano Moreno. Por eso creo que, como sucedió en 1810, hoy participar en política, hoy participar desde el punto de vista ciudadano, es plantarnos frente a esos que quieren que el poder esté siempre en manos de los que ya lo tuvieron y lo tienen. Hoy ya no en virtud de Dios, sino en virtud del mercado, que se parece bastante, ¿no?, a un Dios que está en todos los lugares y que nos quiere de rodillas. Por eso, participar políticamente, ser herederos y herederas de Mariano Moreno, es empezar a ser un poco más libres y un poco más justos desde el punto de vista social, es empezar a cortar hasta el hueso.